Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Daily Energy, este espacio digital en vivo de petróleo y energía. Yo soy María Fernanda Navarro y el día de hoy tenemos otro programa especial enfocado en un tema que está poniendo en alerta al gobierno federal, pero también a instituciones privadas y a la sociedad en general. Porque México enfrenta un reto bien importante para su seguridad energética y esta es la dependencia tan fuerte que tiene del gas natural que importa de Estados Unidos. De acuerdo con diversas cifras, hay señales de que actualmente más del 70% del consumo nacional se cubre con importaciones del exterior. Así que pues vamos a revisar esta situación. Por ahí ya también esta situación ya la reconoció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que ya se está poniendo en acción un plan para disminuir esta dependencia, pero también otro tema interesante, la dirección de Pemex también ya mencionó que México está vulnerable ante esta dependencia. Para platicar más ampliamente de este tema, tenemos a un especialista en, pues sí, justamente en el sector energético, en el sector del gas. Nos acompaña Susana Cazorla, ella es directora y socia fundadora de Synergy. ¿Cómo está, Susana? Muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ti, María Fernanda, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo y con tu público. Oye, pues un gusto tenerte aquí porque eres una expertaza en el tema. Nos encantaría que tú nos regalaras un panorama general a la información que hemos tenido durante las últimas semanas, las declaraciones del director general de Pemex en torno a que si Estados Unidos cierra la válvula del gas natural, nosotros nos podemos quedar pues a oscuras, porque básicamente el gas natural es la columna vertebral de la electricidad en el país. ¿Cómo tú ves esta situación, Susana? Pues mira, el diagnóstico es correcto en cuanto a que no somos ni por mucho independientes o soberanos en cuanto a el suministro de gas natural. Eso tiene ya mucho tiempo y se ha ido incrementando la necesidad de importar debido a la caída en la producción, pues tanto petrolera como de gas natural. En México mencionabas el 70%, pero si descontamos esa producción más importaciones igual al consumo nacional, si descontamos lo que Pemex utiliza de su propia producción para sus propios procesos, resulta que el 90% de los requerimientos de gas natural del país en general vienen de importaciones, casi el 90%. Uy. ¿Cuáles son estas necesidades? Como tú lo mencionabas, principalmente tiene que ver con las centrales eléctricas de ciclo combinado, es decir, que utilizan como combustible el gas natural para generar electricidad. Son 2/3 de la matriz energética, es decir, de la generación eléctrica de nuestro país, depende del gas natural. ¿Ok? Entonces, pues sí dependemos en gran medida del gas natural. El sector industrial, para el sector industrial es muy importante el gas natural porque les permite calentar sus máquinas y operar sus fábricas con un combustible que es eficiente, que tiene buen precio en México porque estamos pegados al principal productor del mundo y exportador del mundo de gas natural, que es Estados Unidos. Y entonces el sector industrial también depende en gran medida la productividad de este sector industrial mexicano depende del gas natural. Y en cuanto al sector residencial, pues un 7-8% de los hogares en México utilizan gas natural como combustible en sus hogares para la cocción de sus alimentos o calentamiento de agua. Entonces, sí tenemos una gran necesidad de gas natural en México, como en todas partes del mundo. El gas natural se ha convertido en el combustible de firme, digamos que de preferencia, porque tiene cualidades que son mucho menos contaminantes que obviamente si utilizáramos carbón, ¿no? O petróleo, o diésel, o combustóleo, pero eso no lo hace limpio, ¿no? El gas natural también tiene sus emisiones y también tiene un calentamiento, también genera calentamiento global a una velocidad más rápida, aunque dura menos tiempo que otros combustibles. Entonces, en México sí dependemos del gas natural. Cada vez, bueno, no ha incrementado la producción,
conforme a la demanda, conforme a la necesidad, pero lo que ocurrió es que se construyeron ductos que conectaron, repito, al principal productor, que es Estados Unidos, especialmente Texas. Conectamos a Texas con México a través de miles de kilómetros de ductos para poder importar el gas natural más barato del mundo, ¿no? Que está con nuestros vecinos del norte. Entonces hemos podido depender de estas importaciones con cierta seguridad porque tenemos contratos firmados, CFE, la industria, Pemex, los comercializadores en general, tienen contratos firmados con los productores privados de Texas y en general de Estados Unidos. En Texas, en Estados Unidos recordemos que la mayor producción y la mayor venta se hace a través de empresas privadas. La mayor producción y venta de gas natural y sus líquidos se hace a través de empresas privadas, contrarios a México, que se hace a través de empresas públicas. Entonces, los contratos en realidad pues son con empresas privadas, que ya vimos en ocasiones, en momentos donde hay situaciones de emergencia, como la tormenta invernal que hubo en febrero de 2021-22, que generaron una crisis importante porque se congelaron, ¿no? Los tubos y todo, pues claramente, físicamente fue imposible, ¿no? Operar por unos días de manera natural en la importación del gas natural. Pero entonces, si me permites, lo que deberíamos estar acelerando es la seguridad de suministro a través de almacenamiento en México, ¿no? Si nosotros desarrollamos el almacenamiento de gas natural, podemos aumentar la seguridad de suministro y no depender de que este suministro un día se corte. Si nosotros tenemos inventarios, ¿no? de seguridad, pues podemos soportar 2, 3 días de alguna crisis, de algún tema con el cual se pueda cortar, ¿no? Este suministro de importación. Entonces, aquí lo más importante y clave es promover el almacenamiento que nos permita dar seguridad de suministro en momentos clave. Y para eso también se necesita una política pública, ¿no? Que promueva el desarrollo de almacenamiento, que puede ser en cavernas salinas, como ya se hace, por ejemplo, en Gas LP, y que además sí tenemos ahí ya cavernas disponibles, tenemos pozos abandonados, ¿no? Que pudieran ser utilizados para este tipo de almacenamiento. Perfecto. Oye, me llama mucho la atención justamente esto que mencionas, esta perspectiva de necesitamos aumentar el tema del almacenamiento. Y yo como que en mi idea, los mensajes tanto del director de Pemex como la presidenta Claudia Sheinbaum, pensé que iban, o me imagino que van más como en la idea de evitar tanto la dependencia con el gobierno de Estados Unidos, debido a que justamente la relación de entre México y Estados Unidos, sobre todo en temas comerciales, ha pasado por muchos vaivenes durante los últimos meses, sobre todo desde la llegada de Donald Trump al gobierno. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Es posible que México pueda tener menos dependencia de lo que pues se importa en materia de gas natural desde Estados Unidos? Claro que es posible y por eso están promoviendo los contratos mixtos para aumentar la producción, ¿no? En el plan estratégico de Pemex que se anunció la semana pasada, precisamente mencionaban esto, ¿no? Que tienen 21 proyectos, ¿no? 11 ya aprobados por un consejo, otros 11 que están en revisión, 11 proyectos precisamente de producción de gas natural, y no está establecido cómo se asignarían estos proyectos. Hablan de 4 tipos de contratos, tendrían que ser con Pemex como socio, se necesitan muchos millones de inversión que pues no tendrían que venir de privados porque Pemex solo no puede. Y aquí nos metemos entonces en el tema de lo que está ocurriendo en Pemex, que están refinanciando su deuda, que están teniendo un plan para mejorar su operación y hacerse rentable, ¿no? Salir de la crisis de pagos y de flujos que van, ¿no? Hacia pagos financieros y pagos a sus acreedores. Entonces, ok, podemos decir que va a aumentar la producción, pero lo que no ha querido decir es que esto va a ser a través de fracking, ¿no? De esta técnica que es a través de agua, ¿no? Para sacar este producto que está muy, muy apretado en los pozos. Este gas tiene poca permeabilidad y entonces lo que hacen es quebrar, ¿no? Por eso el fracking, quebrar estas piedras para poder sacar el gas que está ahí metido. La tecnología
ha mejorado, por eso el director general de Pemex dice que no va a ser como se hacía en la década pasada, por ejemplo, pero eso es fracking, pero la tecnología es mejor. Tienen estrategias para no desperdiciar agua, utilizar agua reciclada, para no lastimar los mantos acuíferos, para no lastimar las zonas en donde se realizaría esto, pero no han querido decir que eso es lo que se está planteando. Para aumentar la producción y reducir las importaciones, se necesita necesariamente de la producción de campos no convencionales con estas técnicas que los ecologistas y los medioambientalistas están totalmente en contra y ya se van a parar y han estado haciendo estrategias para impedir que en México se regrese o se aumente, porque ya se lleva a cabo el fracking por parte de Pemex, aunque no se reconozca, pero esta producción de shale gas, de lutitas, está en veremos, pero eso es lo que se necesitaría para aumentar la producción. Entonces está bien que lo promuevan, falta mucho para entender cómo serían estos contratos, de dónde vendrían, y además no es inmediato, no es que inviertas, saques y de repente ya no es así, no es que sea de 6 meses, no es un año. Entonces no sería esto de corto plazo y no sabemos qué tanto va a haber aquí pues una situación legal, ¿no? Te digo, de los grupos de medio ambiente que ya dijeron, ya lo hicieron público, no están de acuerdo y van a hacer todo lo posible para impedir que se realice esta práctica. No es que lo que sí quiero dejar claro es que yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. La evidencia habla que esta tecnología ha mejorado, que se hace de manera más segura, que se necesitan normas conforme a las mejores prácticas internacionales para que se lleve a cabo de una manera adecuada y que necesitamos de un supervisor, ¿no? Y un regulador sólido y técnico que pues ya no es muy independiente para garantizar que esto se realice de manera segura. Lo que sí te puedo decir es que no es rápido y no sería para compensar toda la demanda que tenemos que depende de importaciones. Por eso creo que no es mutuamente excluyente esa estrategia que está planteando el gobierno con el tema del almacenamiento. Creo que es complementario y fundamental, incluso si logran aumentar la producción, como ellos dicen, para una menor dependencia. Lo que te puedo asegurar es que no hay forma en que las importaciones se vayan a cero, no hay forma. Así te digo, y de hecho, por eso anunciaron la extensión y el desarrollo de otros 3 ductos para acabar de conectar con el sureste, ¿no? Con este gas que viene del norte. No están pensando acabar con las importaciones, imposible, pero lo que creo es que debería estar esta estrategia complementada con una estrategia de almacenamiento, pues de seguridad, como lo tienen en Europa, ¿no? Que tienen 80 días de almacenamiento precisamente para épocas de invierno y no tener problemas como los que yo tuvieron cuando la crisis energética por la invasión de Rusia a Ucrania. Claro. Oye, Susana, algo que me llama la atención es que hace pues unos meses por ahí Rusia hizo un llamado a través de uno de sus funcionarios a México diciendo, si necesitan gas natural, nosotros aquí estamos. ¿Tú cómo ves esto? Obviamente creo que el gobierno mexicano ni siquiera hizo caso a ese llamado, no contestó, pero ¿crees que es posible que además de lo que se importa de Estados Unidos, tomando en cuenta que ya es el gas natural más barato del mundo, se pueda importar de otros países para disminuir por lo menos esta dependencia que hay con Estados Unidos? ¿O cómo lo ves? Sí, el tema es, como tú bien dices, es el costo. Putin hace su política ficción, ¿no? Tratando de tener su presencia en América Latina por temas geopolíticos. Allá ¿no? Con su estrategia delicada, preocupante, pero digamos que no debiéramos depender de eso y ya vimos que no es confiable, ¿no? Ahí sí depende de lo que él diga para que te corten o no el gas. Sería una locura depender de alguien como él, ¿no? Que ya viste lo que generó a Europa. Alemania se arrepiente completamente de haber confiado en él. Pero bueno, por supuesto que podemos traer buques de otros lados y traer GNL, nada más que el GNL pues te eleva el costo creo que hasta 4 veces comparado con lo que te trae, o más, con el precio de la molécula que la traes por ducto, ¿no? Ya gasificado, ¿no? O sea, la verdad,
sí se puede. De hecho, sí tenemos terminales de importación y de exportación, ¿no? Se puede complementar, sí. Se puede llenar el almacenamiento que yo te decía de condimentarios estratégicos con producto traído en GNL, pues sí, pero no es costo eficiente, ¿no? Pero otra vez, si lo haces por un tema de estrategia para dar seguridad con almacenamiento, habría que ver. Al final, todo se trata de tener la capacidad de negociar contratos de largo plazo con volúmenes interesantes para que puedas negociar mejores precios y no depender del mercado spot, que si te cierran la llave y dependes totalmente de un mercado y te lo cierran de la noche a la mañana, ¿qué fue lo que hizo CFE? Que no estaba preparado, se fue, no tenía las coberturas que se necesitan cuando uno es eficiente financieramente y operativamente, y entonces te tienes que ir al mercado de corto plazo donde pues los precios son enormes, ¿no? Son de los más elevados. Entonces, se trata de tener una planeación estratégica, económica, racionalmente económica y realista, ¿no? Entonces, creo que, insisto, ir por el aumento de la producción está bien, ¿no? Veremos, repito, si van a tener los recursos, si van a ser eficientes en la asignación de los recursos, si van a asignarse contratos con operadores que realmente tengan experiencia y que realmente le den un valor agregado a este contrato mixto de Pemex con privados, que tengan la experiencia para utilizar las mejores técnicas de esta tecnología, para aplicar esta tecnología en la producción de estos campos no convencionales. Entonces, si te fijas, hay muchos, y sí, ¿no? Y si se logra, pues sí se puede. Pero otra vez, creo que hay que mencionar el tema de almacenamiento como un tema fundamental. Ahora bien, si estamos en un momento de transición energética y estamos comprometidos con la transición energética, como ha sido mencionado constantemente por la presidenta, el director general y el resto de las autoridades, pues entonces deberíamos estar dependiendo cada vez menos del combustible fósil que es el gas natural. Claro. ¿Cómo le haces? Pues no generando infraestructura que se amortiza a largo plazo, ¿no? Si tú haces este tipo de proyectos que son de mediano o largo plazo, como la producción de campos no convencionales, desarrollas infraestructura que tienes que amortizar, pues al final, o almacenamiento también, pero vaya, si son cavernas no tienes que desarrollar infraestructura, pero vaya, si tú desarrollas infraestructura para tener este gas natural que va a tener que tener una vida útil de 20 años para poder amortizarla, pues estás frenando de alguna manera el tema de la transición energética, que entre muchas otras cosas, significa que tu matriz eléctrica, que la producción de electricidad en México, dependa un poco menos de esas 2/3 partes, más del 60% del que depende. No vamos a reducir al cero, por supuesto, la producción de electricidad a base de gas natural. Eso no ni es posible, ni es lo óptimo, ni es recomendable, pero sí reducirla un poco y aumentar la participación de energías renovables. Entonces, ahí es donde tienes que tener cuidado en cómo haces el equilibrio, si realmente quieres una transición energética justa, ¿no? Y cómo vas manejando este intento de aumentar la producción, ¿no? Disminuir las importaciones, pero eso requiere mayor gasto en infraestructura que debería estar, que podría incluso desarrollar los privados con una planeación y una regulación bien cuidadosa, pero por otro lado estar promoviendo proyectos con energías renovables. Entonces veremos cómo se da este equilibrio y a ver qué tanto funciona, pero repito, lo que te puedo garantizar es que las importaciones no se van a ir a cero. Claro. Oye, me encanta esto que mencionas, pero cuando hablamos de energías renovables hay una cartera amplia de métodos, formas y todo esto. ¿Tienes tal vez algún par de tal vez elementos, ideas de qué es lo que puede justamente ayudar a disminuir este uso de este combustible fósil? Lo que necesitamos es definitivamente tenemos que tener energía firme, ¿no? Con tecnologías firmes como es estas de ciclo combinado. Eso es un tema. Pero el aumento, estamos en déficit en capacidad instalada de generación. ¿Por qué? Porque no se han dado, no porque necesite CFE desarrollarla, eso no, si tenemos recursos escasos en el presupuesto de egresos de la Federación y los privados están interesados en desarrollar proyectos de energías renovables,
ya sea a base de tecnologías con viento o radiación solar, pues lo ideal sería promover estas inversiones de generación con energías renovables a través de asignaciones competitivas a privados que puedan hacer que empiece a crecer otra vez esta capacidad instalada que se frenó el sexenio pasado y que prometieron que iban a liberar, al menos en escalas de menos de 20 megawatts de capacidad instalada en los proyectos, que empiecen a desarrollarse estos proyectos de este tipo de tecnologías. Repito, CFE no tiene tantos recursos para hacer eso y CFE tendría que estar desarrollando las redes de transmisión y distribución que son necesarias para poder conectar estos centros de estos desarrollos de centrales eléctricas de energías renovables con los centros de consumo. Entonces, todo tendría que estar pasando al mismo tiempo. CFE, que sí es el único que puede desarrollar las redes de transmisión y distribución, debería estar utilizando los recursos escasos que tiene para desarrollar estas líneas. Se deberían estar promoviendo ya el desarrollo de proyectos de energías limpias a través de privados que quieren hacerlo todo con esta prevalencia, ¿no?, de CFE, con el 5446, pero vaya, tendrían que estarse ya desarrollando estos esquemas para promover una mayor inversión en generación y por otro lado, estar garantizando que cada vez se utilice, que ya no se utilice combustóleo ni diésel, que se utilice gas natural en las centrales de ciclo combinado que ya había y que se empezaron a construir más el sexenio pasado, lo cual te digo que va un poco en contra de este tema de transición energética si lo que queremos es bajarle un poco a la dependencia de la generación con combustibles fósiles y aumentar la generación a base de tecnologías con energías renovables. Entonces, hace falta ver todavía que se mueva un poco más esto. Las inversiones están a la expectativa. Se dice que hay interés, pero en realidad no están iniciando porque no están claras las reglas de cómo se va a manejar todo este entramado que es muy complicado para que el equilibrio nos lleve a tener un sistema sólido de seguridad energética, tanto de gas natural como combustible para el sector industrial como para el sector eléctrico y por su parte también el sector eléctrico pues tener la suficiencia tanto en capacidad instalada de generación como en redes inteligentes, modernas, que permitan meter cada vez energías más novedosas y limpias. Perfecto. Susana, de verdad nos diste una explicación bien amplia, clara, interesante acerca pues de lo que se está viviendo aquí en México en torno a gas natural. De verdad te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Daily Energy, Petróleo y Energía es tu casa. Y bueno, pues espero que podamos platicar más seguido contigo porque eres una expertaza en el tema. No, hombre, muchísimas gracias, Mafer. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí platicando contigo y a la orden, cuando gusten, acá estamos. Aquí vamos a estar. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por estar con nosotros en una edición más de Daily Energy. Ya saben, el espacio digital diario de petróleo y energía. Yo soy María Fernanda Navarro y nos vemos mañana con más información acerca del sector energético del país, del mundo, pero también de todos los sectores que mueven a nivel global. Muchísimas gracias.